Hola chicos, soy el ingeniero Luis Ojeda y ahora vamos a ver cómo resolver diagramas de esfuerzos característicos llamados de manera resumida MNQ. Son los esfuerzos internos básicamente que los que vamos a dibujar que ocurren en la estructura. ¿Por qué ocurren estos esfuerzos internos? Debido a las cargas activas. Las cargas activas trabajan sobre la estructura, en este caso está representada por esta fuerza de 2 toneladas, esta de 2, este momento aplicado en este punto y esta carga triangular distribuida. Son las fuerzas activas. Estas fuerzas activas generan reacciones en los vínculos, en este caso representados por estos vínculos, este doble y este simple, que equilibran las cargas activas. Ahora, las cargas activas tienen un medio para descargar, para llegar a los vínculos. ¿Cuál es ese medio? Y el medio es la barra, en este caso, la estructura. Así como el sonido se conduce a través del aire para llegar de un emisor a un receptor, las cargas se conducen, ¿sí?, a través de la estructura, ¿sí?, y llegan hacia los vínculos para descargarse o equilibrarse, ¿sí? Ese camino que generan las cargas activas para llegar a los puntos de descarga o los vínculos, ¿sí?, generan esfuerzos internos. Esos esfuerzos internos son los que vamos a graficar. MNQ, las siglas de momento, N representa el esfuerzo axial y Q al esfuerzo de corte. Ahora vamos a ver qué es cada uno. Importante, para arrancar hay que tener la estructura completa con las fuerzas y las reacciones con sus direcciones. No los dejen como incógnita. Ya las reacciones tienen que estar calculadas y tienen que estar bien calculados, si no los diagramas no van a cerrar. Otra cosa importante es definir la línea de referencia. En el caso de barras horizontales se coloca abajo. Entre la barra y la persona que está realizando los cálculos va la línea de referencia. Y vamos a utilizar dos convenciones que son las que van a encontrar en la bibliografía. En realidad es la misma convención pero visto de dos maneras distintas. Nosotros vamos a hacer aproximaciones avanzando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda en la estructura. Lo van a ver como un segmento en donde los gráficos que están de este lado representan el positivo y lo mismo de este lado. O visto como dos segmentos separados en donde tengo la cara derecha por un lado y la cara izquierda por el otro y los esfuerzos positivos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Ninguna, es lo mismo. Son diferentes formas de ver el problema. Si yo avanzo de izquierda a derecha, lo que voy mirando es lo que se transmite, es la cara derecha. De esta forma es más fácil ver, porque la cara derecha está del lado derecho. De esta forma ustedes tienen que saber que la cara derecha en realidad es la que está del lado izquierdo. Esta es la cara derecha, esta es la cara izquierda. Pero en este caso por ahí es más fácil verlo. Si me desplazo de izquierda a derecha, veo esta cara. En cambio, si me desplazo la estructura de derecha a izquierda, veo esta cara. Bueno, vamos a comenzar con el diagrama de esfuerzo axial. Hago un corte en cualquier lugar de la estructura. Me voy a desplazar en esta dirección, de izquierda a derecha. Si yo hago un corte acá en la estructura, veo que no hay ninguna fuerza en la dirección de la barra. Las fuerzas en la dirección de la barra las llamamos N, o sea, axial. Veo que no hay ninguna. Y esto vale en todo el tramo este, hasta llegar al vínculo este. Entonces la ley de variación del esfuerzo axial no cambia en este tramo. Entonces yo no necesito analizar qué ocurre acá, qué ocurre acá, qué ocurre en los puntos de este tramo. Yo sé que analizando un punto ya sé lo que ocurre en el resto. Entonces lo que voy a hacer es definir puntos característicos para simplificar esto. ¿Cuáles son los puntos característicos? Y los puntos donde hay aplicación de cargas, donde hay modificación de las cargas, donde hay vínculos, donde comienza o determina una estructura. Esos son los puntos característicos. Para mí vamos a hacer, este va a ser el punto A, porque es donde comienza la estructura. Este es el punto B. Hay un vínculo aplicado y carga aplicada y también hay variación de la carga distribuida. Este es el punto característico C. Está el momento aplicado. Este es el punto D.
están estas fuerzas del vínculo este, y este es el punto E. Entonces yo sabiendo lo que ocurre entre el punto A y B, ¿sí? En cualquier punto de A y B sé lo que ocurre en todo el tramo. Por eso voy a evaluar únicamente los puntos característicos. Entonces, en A veo que no hay ninguna fuerza axil actuante del lado izquierdo. Por lo tanto, el esfuerzo característico va a ser 0 acá. Y vale para A hasta B. Hasta B, un diferencial antes. Un diferencial después de B, ¿qué ocurre? Aparece esta fuerza, ¿sí? Que tiene la dirección hacia la derecha. Si yo lo veo en la convención, ¿sí? Yo estoy mirando, si veo el segmento, este lado. Y si veo por cara derecha o cara izquierda, veo esta. Yo veo que la fuerza axil en la dirección de la barra tiene que ser saliente para que sea positivo. Y acá es entrante. Tiene la dirección contraria. Entonces el axil va a ser negativo. Es importante hacer el gráfico a escala. Prolijo y a escala. 2 toneladas entrantes es negativo. 1, 2. Y esto vale mientras no haya ninguna carga en la dirección de la barra, en la dirección longitudinal. Y veo que no hay ninguna en C, sigue valiendo esta, es la única que hay del lado izquierdo. Tapo todo el resto para que ustedes vean. La única fuerza actuante en la dirección de la barra es esta. ¿Sí? Ocurre tanto en el tramo BC como en el tramo CD. Por lo tanto, el esfuerzo axil va a ser constante, negativo, hasta llegar al punto D. Si continúo D, nuevamente veo que la única fuerza que aparece en la dirección de la barra es esta. Por lo tanto, va a ser constante, 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 hasta llegar al punto E. Acá sí se va a equilibrar con esta fuerza de 2 toneladas. Pero en todo el desarrollo de los puntos B, C, D y E es negativa. Voy a hacer un rayado perpendicular a la barra porque cuando los diagramas sean más complejos y se empiecen a cruzar, el rayado me indica a qué diagrama pertenece, a qué barra pertenece. No se dibuja ni perpendicular ni así con garabatos. Se dibuja perpendicular a la barra. El axil es constante y vale 2 en todo su tramo. 2 negativo. Vamos a ver el corte que ocurre. Con el corte vamos a hacer exactamente el mismo recorrido de izquierda a derecha. Comienzo con el punto A. En el punto A veo que no hay ninguna fuerza puntual aplicada. Por lo tanto, el corte arranca en 0. A medida que me desplazo hacia la derecha, está la carga distribuida. La carga distribuida genera corte porque está en la dirección perpendicular. Y si yo me fijo, cada vez que me alejo, se hace cada vez mayor. ¿Cuál es la expresión que vale? Y bueno, en el caso del corte, ustedes tienen que saber que el corte está directamente relacionado a la carga distribuida bajo esta ecuación. La pendiente del corte en cualquier punto es la carga distribuida con signo negativo. Entonces, yo acá me doy cuenta que la carga distribuida tiene un valor variable. Por lo tanto, la pendiente del corte va a ser variable. Y va a tener la misma ley de variación de A a B. Entonces, voy a analizar directamente en el punto B un diferencial antes. Voy a calcular el corte un diferencial antes. El valor del corte es la integración ya completa
del triángulo este, de la carga distribuida. Ese es el valor del corte. 1 por 2, pero como es un triángulo, dividido 2, o sea que me queda 1 hacia abajo. Y 1 hacia abajo, si miro tanto en el segmento como en la cara derecha, veo que hacia arriba es positivo. Como esta va hacia abajo, entonces el corte va a ser negativo y va a valer 1 negativo. 1. Ahora, ¿cómo hago para unir el punto este que ya sé cuánto vale con el punto este que ya sé cómo vale? Y me voy a la ley de variación del corte. El corte en función a la distancia varía con menos Q. Entonces, menos Q, el valor de Q en este punto vale 0. Entonces yo sé que la pendiente del corte en este punto va a ser 0. Ya la dibujo. Y el valor del corte, perdón, de la carga distribuida de Q chiquita en B, un diferencial a la izquierda, vale 1. Entonces yo sé que, y es negativo, entonces yo ya sé que va a tener su máxima pendiente el corte, que va a valer 1. La forma de unir este punto con este punto respetando estas pendientes es con una parábola así, una parábola cuadrática. Este es el corte en el tramo AB. Continúo, eso es un diferencial antes de B. Está solo la carga distribuida, un diferencial antes de B. Un diferencial después de B, está la carga distribuida y me aparece esta fuerza, que es 0,58 también negativo. Entonces tengo que incrementar el corte en 0,58, con lo que me va a quedar 1,58 negativo. Ya tengo el valor acá que vale 1 y el valor acá que vale 1,58. Y ahora voy a continuar incrementando la distancia hasta llegar al punto C, un diferencial después. Veo que no hay ninguna carga trabajando sobre el eje perpendicular a la barra, por lo tanto va a ir constante. En 1,58, negativo. Al llegar al punto C, un diferencial antes, un diferencial después, la cuestión no cambia. No hay fuerzas actuantes en la dirección perpendicular. Puedo continuar hasta llegar a un diferencial antes de D. Ahí sí, cuando llega un diferencial antes, no tengo carga. Cuando paso un diferencial después, sí tengo una carga que actúa. Ya tengo esta y esta carga. Entonces es la suma de todas estas cargas el corte acá. Entonces va a ser lo que vengo arrastrando más 3,58. Por lo tanto voy a pasar para el otro lado. 1, 2. 3,58 menos 1,58, 2 positivo. Entre D y E no hay ninguna otra carga, por lo tanto va constante. Y fíjense en que va a cerrar con esta carga 2. El corte, una cosa a tener en cuenta, el corte acá no vale 3,58, sino que es el salto el que vale 3,58. El corte acá vale 2. Bien claro. Ya puedo hacer el rayado. Y ahora vamos a hacer el momento, que es el que más cuesta. Para hacer el momento, yo tengo que tener en cuenta el corte, siempre el corte. No son independientes. El axil sí es independiente, lo puedo hacer en cualquier lugar. Pero el momento no. El momento tengo que tener siempre el diagrama de corte al lado para poder verificar si lo que estoy haciendo está bien y para poder determinar las leyes de variación. ¿Cuál es la ley de variación del momento? Y el momento varía en función al corte, porque es el corte el que produce momento. El axil no produce momento sobre la barra. Sí el corte, porque tiene brazo de palanca. La ley de variación es similar a esta.
A no confundir. Que el corte sea cero no quiere decir que el momento sea cero. Lo que sí quiere decir es que la pendiente de la función del momento tiene pendiente cero. Otra consideración a tomar. El momento en los extremos, en las articulaciones, vale cero siempre que no haya un momento aplicado. En este extremo no hay momento aplicado, por lo tanto yo ya sé directamente que el momento acá va a valer cero. Ahora vamos a ver por qué. Y en este punto lo mismo, no hay momento aplicado. El inicio del diagrama de momento y el fin del diagrama de momento tienen valor cero. ¿Por qué? Porque no hay momento aplicado en sus extremos. Ese momento aplicado puede ser activo o reactivo, puede ser un empotramiento. Bueno, comencemos. Yo voy a calcular el momento igual que hice con el corte y el axil de a tramos. No voy a calcular en cualquier parte de este tramo. Voy a calcularlo un diferencial antes del punto característico B. Lo voy a calcular acá, en este punto, donde solo actúa la carga distribuida, porque no hay otra carga en esa dirección. El momento que me hace la carga distribuida es igual al momento que me hace su resultante. Su resultante está aplicada a 1/3 de la base, y vale 1, ya sabemos. Está aplicada acá. Entonces el momento que me hace la carga distribuida, ¿sí?, es el momento de la resultante por esta distancia. Sería 1 por 1/3 de esta distancia, que es 2. De esta distancia, que es 2. ¿Sí? Repito, la resultante de una carga distribuida está aplicada a 1/3 de la base, ¿sí?, de esta distancia a 1/3. Entonces, el momento que me hace acá la carga distribuida es esta fuerza resultante por 1/3 de su base, que es 2. Eso, si hacemos la cuenta, les va a dar 0,67. Eso. El momento en B. Lo pongo acá. Es a la izquierda. 1 por 2 sobre 2. Este es el valor de la carga distribuida de la resultante por 1/3 de 2. Esto va a dar 2/3, 0,67. Si quieren 0,67 periódico. Nunca dejen fracciones, acá lo que nos interesa son los valores, con 2 decimales alcanza y sobra. Y el momento en B es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque si yo veo, este momento me hace momento en el punto B antihorario. Y antihorario, tanto en la cara derecha como del lado izquierdo de este segmento, es antihorario el positivo. Por lo tanto, el momento es negativo y vale 0,67. Bien a escala, acá supóngase tengo el 1, voy a estar por acá abajo. ¿Cuál es la ley de variación? Y bueno, acá el corte vale 0, por lo tanto la pendiente va a valer 0. Y acá el corte no es 0, tiene su valor máximo en este tramo, por lo tanto la pendiente va a ser su valor máximo. Y lo voy a unir con una parábola cúbica. Esa es la ley de variación del momento en el tramo AB. Ahora, el momento en B a la izquierda es igual al momento en B a la derecha. No varía el brazo de palanca. El brazo de palanca es diferencial, no hay variación. Y esta fuerza no tiene brazo de palanca, o sea que no va a variar el momento en el punto B a la derecha. Sí va a empezar a variar a medida que me alejo, ahí sí, comienza a tener influencia, por lo tanto varía la ley de variación del momento. El próximo punto que voy a calcular es en C a la izquierda. Este 3, aunque esté acá, en realidad no se ve a la izquierda, está aplicado acá. ¿Sí? Todavía no llego a verlo. Entonces el momento en C a la izquierda es igual
a esta fuerza por esta distancia, que es 1 por 2 más 2 tercios de 2, perdón, más 1 tercio de 2, esto es negativo, y también menos la carga 0,58 que ya actúa sobre este punto haciendo un momento, por 2. Esto, si hacen la cuenta, les va a dar 3,84 negativo. Entonces, un diferencial después, el momento vale 1, 2, 3, por acá arriba, 3,84. ¿Cómo lo voy a unir? Y si el corte es constante, entonces la pendiente del momento va a ser constante y también negativa. Entonces lo voy a unir con una recta. Una consideración a tener en cuenta. Fíjense que yo los negativos acá los dibujo hacia abajo y en el momento los estoy dibujando hacia arriba. Tengan esa consideración. De todas maneras, lo que importa es poner bien el signo. Ahora, eso vale un diferencial antes de C. Un diferencial después de C aparece el 3. Y este 3 es horario. Y horario dijimos que es positivo. Entonces, a este valor 3,84 le voy a restar 3, me voy a ir a 0,84. El salto es 3. No vale el momento 3 ni acá ni acá. Pero sí vale 3 el salto cuando paso de este punto a este punto. Entonces me voy a 0,84, continúa siendo negativo. Y voy a continuar, voy a calcular el momento en D. En D a la izquierda. Yo ya sé que como el corte no varía, esto va a ir hacia arriba, con la misma pendiente. Ahora, yo para calcular el momento en D, tendría que hacer esta fuerza por esta distancia, negativo, menos esta fuerza por esta distancia, más 3. Pero lo que hablamos de esfuerzos característicos, ¿sí? Es importante tener el concepto que lo que viene del lado derecho se equilibra con el lado izquierdo. Lo que viene del lado derecho es igual a lo que viene del lado izquierdo. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Calcular el momento por izquierda tomando todas estas fuerzas y momentos, o calcularlo por derecha donde solo actúa una fuerza. Y lo más fácil obviamente es calcularlo por derecha. El momento en D es igual a 2 por 3,58, perdón, 2 por 2, que es igual al momento que me hacen todo el resto de las fuerzas. Entonces es muy sencillo. 2 por 2, 4. Este punto lo uno con este punto, con una recta, con la misma pendiente que tenía. Esta pendiente es igual a esta, porque el corte no varía. Y finalmente, como sé que en este punto el momento vale 0, porque no hay ningún momento aplicado, como vimos hoy, paso de el momento que tengo acá, 4, a 0, y lo uno con una recta, porque sé que la pendiente del momento es constante, porque el corte es constante y es positiva. Todo el momento tiene valor negativo. Y finalizo el diagrama haciendo el rayado perpendicular a la barra. En síntesis, lo que tratamos de hacer acá es hacer la menor cantidad de cuentas posibles y utilizar el concepto. Como ven, no es necesario determinar la ecuación en cada tramo ni del momento ni del corte, sino que sabiendo sus leyes de variación nos alcanza para estimar cómo va a ser esa transición entre este punto y este punto.
¿sí? O entre este punto y este punto, este punto y este punto, sin necesidad de tener y perder tiempo en hacer la ecuación. El que lo quiera hacer, bueno, es mejor, practica, pero no es necesario. Y esto les va a ahorrar mucho tiempo y muchas cuentas. Cuanto más cuentas hagan y más ecuaciones planteen, van a tener mayores posibilidades de cometer errores. De esta forma, fíjense en que la cantidad de cuentas que yo hice son prácticamente ínfimas. 2 cuentas nada más para resolver todo el diagrama, todos los 3 diagramas de MNQ. Bueno chicos, muchas gracias, espero que les haya servido.